Pues bienvenidos todos nuevamente este lunes a este nuevo cafecito, a esta nueva edición del cafecito de los lunes. En esta ocasión, para entrar en el tema, pues bueno, el tema de hoy, de este lunes, va a ser el dictamen fiscal en la actualidad. La intención de esta charla, de esta plática, no es tanto, de antemano lo comentamos, no es tanto meternos mucho a cuestiones muy técnicas o cuestiones técnicas, pues por la situación de todos los que están en el grupo actualmente. Entonces, más bien la intención pues será hacer un poquito pues, de semblanza, ¿no? Por un lado del dictamen. Por aquí tenemos un poquito del contenido de la presentación que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, se centra tanto un poco de los antecedentes del dictamen, hablar un poquito muy general de lo que es el dictamen de estados financieros. Quisiera tocar un poco el tema también de manera general de bajo qué sustento normativo nosotros los contadores públicos, ya sea para efectos financieros o para efectos fiscales, pues sustentamos nuestro trabajo, ¿no? Por ahí pues sabemos que hay una vasta normatividad que nos regula y bueno, pues estaremos comentando un poco de eso. En ese sentido, pues cuál es la responsabilidad que asumimos nosotros como profesionistas de la contaduría y en el ámbito de la auditoría para este tipo de trabajos. Hablar un poquito del dictamen fiscal, los conceptos, el uso, qué tan vigente no está en la actualidad, esa realidad que hoy tenemos un dictamen fiscal, pues de alguna manera opcional, qué interesados tenemos en la información, en el informe que emitimos como auditores, en este caso de estados financieros, y bueno, pues un poquito dar pues vamos a tratar un poco las disposiciones fiscales, ¿verdad?, del dictamen fiscal, y pues ya haremos algunas conclusiones que creo que son importantes sobre precisamente la vigencia y la actualidad hoy por hoy de lo que es el dictamen fiscal, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Primeramente, dentro de los antecedentes, pues tenemos que hablar un poquito de cómo surge el dictamen fiscal en este México, en este país, y surge precisamente ya hace bastantes años, pues como una estrategia, de fiscalización por parte de las autoridades. Una estrategia de fiscalización que era de manera, o es de manera indirecta, en el cual, pues, desde entonces y desde aquellos años, pues se dio una cierta confianza a la contaduría pública y a los contadores que auditaban estados financieros en darles esa credibilidad de tal manera que pues la autoridad de alguna manera tuviera algún brazo adicional en este tema de la fiscalización de los impuestos. Y obviamente le llamamos de manera indirecta porque al final del día sabemos que pues, las facultades de comprobación son exclusivas de la autoridad fiscal. Constitucionalmente, pues esas facultades se les da a las autoridades administrativas y en el tema de los impuestos, pues a la autoridad fiscal, ¿no? Sin embargo, pues en aquel entonces se basaba en esa credibilidad, en esa confianza del trabajo que hacían los contadores públicos, pues es que se le cede de alguna manera a los particulares, en este caso a los contadores, pues ese trabajo a realizar como un acto, no de fiscalización directamente por el contador, pero sí de fiscalización indirecta, pues en este caso por parte de las autoridades. Hay que notar pues que el dictamen fiscal no es propiamente el que el contador público pues esté llevando a cabo un acto de fiscalización, sino que simplemente es un trabajo profesional que bajo una autorización que la misma autoridad les brinda a los contadores, pues es que hacemos ese trabajo y obviamente pues una parte de la utilidad o gran parte de esa utilidad pues es cerciorarnos, ¿verdad?, de que el cumplimiento de las disposiciones fiscales esté llevando de manera correcta. Entonces, luego está que pues eso se trata en este caso el dictamen. Y es la Administración General de Auditoría Fiscal, pues ha sido
la autoridad competente para conocer y hacer todos estos procesos del dictamen fiscal, es decir, desde la recepción de los dictámenes, la revisión de los dictámenes, tiene otra serie de atribuciones o facultades que, si bien hablábamos ahorita de esa confianza y credibilidad que se le da al dictamen de los contadores, pues no quiere decir esto que sea una confianza ciega, o sea, sino que realmente también en las discusiones fiscales pues se prevé que haya una revisión, ¿no?, por parte o a los contadores públicos precisamente que emiten los dictámenes. La autoridad puede sancionar, puede detectar irregularidades por parte de los contadores y, bien derivado de esas revisiones, pues puede llevar a cabo su conclusión de manera pues solventada, ¿no? Y así como también pues puede notificar a los contadores la sustitución de autoridad. En este caso, la Auditoría General la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, pues sabemos que es la autoridad federal, ¿no? Sin embargo, sabemos, y pues muchos de los contadores que nos dedicamos a este trabajo, pues sabemos que también por parte de los estados, pues también pueden llevar a cabo revisiones de dictamen. Sí, esto pues obviamente a través de la Ley de Coordinación Fiscal. Y hoy por hoy, pues de hecho en nuestro estado, en el estado de Sinaloa, pues acabamos pues de vivir un cambio, ¿no? Un cambio en lo que es el tema de fiscalización en el estado, y traigo a colación esto precisamente por la parte final que comento, o sea, sobre comunicar la sustitución de la autoridad en los procedimientos instaurados para la revisión del dictamen. En este mes de abril pasado, pues nace o entró en vigor lo que es el sistema de administración tributaria estatal, ¿no?, del estado de Sinaloa, que a partir de este mes de abril pasado, pues ya hoy ya es la autoridad fiscalizadora del estado, en sustitución precisamente de lo que es la Dirección de Fiscalización, que dependía de la Subsecretaría de Ingresos. Recientemente tuvimos el caso, ¿no?, precisamente donde nos notificaron un oficio hace unas semanas atrás, derivado de una revisión del dictamen que nos habían pues notificado, vaya, aquí a nosotros, y girado la orden por la Dirección de Fiscalización, pero posteriormente se entra o se estaba entre esta transición de autoridades, y al final del día pues se llevó a cabo una revocación del oficio y una sustitución precisamente de autoridad. Entonces, nada más para comentar, pues esa es la parte donde vemos cómo también tenemos un SAT estatal que también puede llevar a cabo revisiones de dictámenes fiscales. Hablando un poquito de los antecedentes rápidamente, viéndolo un poco de orden cronológico, pues básicamente ya traemos alrededor de 59 años del nacimiento del dictamen fiscal. Fue por allá en el 21 de abril del 59 cuando, mediante decreto presidencial, se crea la Dirección de Auditoría Fiscal Federal y se establece precisamente que el registro de los contadores públicos para efectos de dictaminar sus estados financieros. Desde entonces ya existe el dictamen fiscal y pues es el que ha estado presente hasta hoy en nuestros días, ¿no? Y este dictamen pues ha venido evolucionando de acuerdo a los cambios tanto fiscales como de nuestro país, y prácticamente pues desde entonces pues era un dictamen fiscal opcional, optativo, ¿no? No fue en este caso hasta el 1 de enero del 91 que entraron en vigor reformas al Código Fiscal de la Federación, donde se incluyó lo que es el artículo 32A, y nace la obligatoriedad del dictamen fiscal. O sea, hoy a partir de esa fecha, de los ejercicios del 1990, es cuando por primera vez se establece la obligatoriedad del dictamen, ¿no? Y ya, pues esta obligatoriedad, como muchos sabemos, pues ya vino durante todos estos años, pues hasta antes de esta última reforma que tuvimos a partir del 2014, ¿no?, donde ahorita más adelante lo vemos ahí. Pero bueno, antes de comentar esto, pues se ha venido evolucionando sin duda el dictamen.
se hizo obligatorio. También en la presentación del dictamen ha habido muchísimos cambios y esto pues obviamente debido a que pues tenemos cambios tecnológicos. En aquellos años pues obviamente todo era en papel. A partir del 92, ¿verdad? Ya se vuelve o se autoriza, ¿verdad? Por parte de las autoridades pues la presentación de un dictamen en disco magnético. Al siguiente año pues ya los dictámenes fiscales se presentan a través de un disco flexible y lo que era un cuadernillo, ¿no? Para aquellos que nos tocó vivir, ¿verdad? Pues esos años del dictamen, pues recordemos que pues básicamente había que ir físicamente a las autoridades, a la Administración Local de Auditoría, llevar el cuadernillo físicamente, llevar el disco flexible y ahí mismo nos recepcionaban el dictamen, ¿no? O sea, es decir, todavía no había plataforma de internet por parte del SAT, ¿no? En aquel entonces, más para atrás del 2000, pues ni siquiera existía la figura del SAT, ¿no? Fue aquí en el año 2000 cuando ya otro cambio en la evolución de la presentación se dio con la incorporación de las hojas electrónicas de cálculo, ¿no? Donde ya el dictamen fiscal pues empezó a trabajar con lo que hoy conocemos con las hojas de Excel, ¿no? Y pues seguía viendo el cuadernillo, pero ya se trabajaba en una plataforma de hojas electrónicas. Ya fue el primer año, fue el año 2001, cuando ya se hace la obligatoria la presentación del dictamen, precisamente por medios de Internet. Fue el primer año donde se presentó por Internet el dictamen. Y bueno, pues dentro de toda esa evolución, pues ahora el 9 de diciembre pasado, el 2013, pues tuvimos la última reforma trascendente en materia de dictamen fiscal, donde pues el Código Fiscal de la Federación cambia o se reforma el artículo 32A, donde a partir de 2014 el dictamen fiscal pues es totalmente opcional, ¿no? Y esto pues ha traído una serie de circunstancias donde ha habido efectos, ¿verdad?, en los trabajos en este caso los dictaminadores, precisamente por ese cambio de obligatoriedad a opcional. Hasta el año 2013, que era obligatorio, pues los parámetros que preveía el artículo 32A para el dictamen, pues eran en función a unos ingresos, al valor del activo, pues que eran muy inferiores esos ingresos para caer en la obligatoriedad del dictamen. Ahora, adicionalmente de ser opcional, pues los umbrales de la obligatoriedad del dictamen en cuanto a ingresos acumulables, pues han aumentado bastante, ahorita lo vamos a ver más adelante, y pues hoy por hoy es conocido de todos que pues la presentación de los dictámenes pues cayó, ¿no? Cayó drásticamente en cuanto al número de dictámenes fiscales que hoy por hoy se presentan en correlación pues a los años 2013 hacia atrás, donde así hablaban de que se presentaban cada año pues alrededor de 80,000 dictámenes, ¿no? Hoy pues no creo que, en lo personal no tengo el dato, pero no creo que sea más de, si acaso, unos 10,000 dictámenes, si no es que menos, ¿no? Entonces, pues ese es un poco los antecedentes. Esto aparte de haber transitado al dictamen opcional, pues obviamente es originado por muchas circunstancias. Vamos a comentar más adelante el tema pues, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías que está utilizando el SAT para la fiscalización y que pues también eso pues ha causado que el dictamen pues a lo mejor pues, tenga un poco menos valor para la autoridad y además sobre presiones internacionales que han venido suscitándose a México para efectos de que el dictamen se eliminara, ¿no? Prácticamente por representar para el sistema fiscal mexicano hasta cierto punto pues un costo, ¿no? Para el contribuyente que tenía que absorber, y eso pues fue un motivo también de que la autoridad decidió, el gobierno decide pues dejarlo, si no eliminarlo, pues sí dejarlo de manera opcional, ¿no? Ok. Cuando hablamos del dictamen fiscal, tenemos que tener muy presente y eso siempre pues, se ha comentado, ¿no? Y la polémica es, oye, yo para poder hacer un dictamen y darle un efecto fiscal, pues primeramente, por supuesto, pues yo tendré que haber elaborado una auditoría de estados financieros y haber preparado un dictamen de estados financieros. O sea, el dictamen fiscal
dicho o dictamen, dictamen de estados financieros con efecto fiscal, que es lo que se le conoce como dictamen fiscal, pues no es más que una extensión de lo que es el dictamen de estados financieros y de la autoría que el contador público independiente pues realiza sobre dichos estados financieros, ¿no? Pues obviamente sabemos que esta actividad pues es una actividad exclusiva del contador público y que está súper hoy por hoy regulada por muchas normas, obviamente las normas internacionales de auditoría, normas de control de calidad, tenemos un código de ética a lo que tenemos que sujetar y una diversa normatividad autoimpuesta, amén de las disposiciones fiscales ya en materia de dictamen fiscal que pues el propio código nos establece para poder tener tanto el contador poder presentar los dictámenes como la forma en que estos se tienen que presentar. Entonces, aquí únicamente comentarles esa parte para tener presente pues que siempre ha sido de vital importancia antes de cualquier revisión fiscal o de cualquier alcance fiscal que le demos para efectos de presentar ese dictamen fiscal, debemos haber hecho un dictamen de estados financieros. Y esto va a tener un tópico más adelante en el efecto o en las conclusiones que tenemos que dar por el tema de cómo hoy los contadores, o muchas firmas de contadores, pues han tenido un efecto o tuvieron un efecto adverso a partir del 2014, porque, pues bueno, básicamente sus servicios o su campo de actuación como firma, pues se dedicaban básicamente a lo que era el área de auditoría y en concreto sustentaban sus trabajos en dictámenes fiscales, ¿no? Y pues a raíz precisamente de esta reforma, pues vieron sus servicios, sus trabajos, pues disminuidos importantemente, ¿no? Entonces más adelante comentaremos algo al respecto. Entonces, también otra de la lámina que presento aquí, que me parece importante tener en perspectiva por el tema que acabamos de comentar de lo que es el dictamen de estados financieros, pues es precisamente el marco normativo que hoy en México nos está regulando para todos los trabajos de auditoría y en general para los trabajos de aseguramiento. Por aquí tenemos, como pueden observar, pues todo lo que es la normatividad en México que actualmente está vigente y partimos de lo que son los trabajos de aseguramiento. Nosotros como contadores pues sabemos que traemos un grado en nuestros trabajos, ofrecemos una seguridad en la información que se presenta, que esta puede ser moderada o razonable. Sin embargo, vemos que el dictamen fiscal lo ubicamos en esta parte, donde primeramente estamos ante la presencia de un trabajo de aseguramiento que está regulado por normas de auditoría y que nos permite o nos regula el trabajo de auditoría de estados financieros, que posteriormente le podemos dar ese efecto fiscal para llegar a lo que es el dictamen fiscal. Hay muchas otras normas, como las normas de revisión, que refiere a revisión de estados financieros. Estas ya no son una auditoría de estados financieros, ni se hace un examen, sino simplemente se hace una revisión, se hace hasta cierto punto una opinión o una aseveración de la revisión. Tenemos las normas para atestiguar, que ya no son trabajos totalmente diferentes a las de auditoría y de revisión de estados financieros, comprenden otro tipo de trabajos, pero siguen siendo trabajos de aseguramiento porque se da tanto el contador pues da una opinión o una aseveración sobre su trabajo en relación al tema que se está revisando. Y finalmente pues tenemos otros servicios relacionados, que esto pues ya se sale de los trabajos de aseguramiento, simplemente son lo que son trabajos de procedimientos convenidos y lo que es la compilación de información financiera, que ya no tiene nada que ver, insisto, con exámenes, revisiones y temas de información financiera. Entonces, nada más para tener el contexto, lo que es el dictamen fiscal, pues ahorita comentamos, ¿no?, que primeramente para llegar al dictamen fiscal había que hacer el dictamen financiero. Pues aquí está la ruta crítica, ¿verdad? Son trabajos de aseguramiento, normas de auditoría, hacemos la auditoría de estados financieros y finalmente, ahí como lo ven en el color naranja, pues llegamos a lo que es el dictamen fiscal, ¿no? Ahora, precisamente en el tema de la responsabilidad profesional del contador público independiente, pues tenemos claro, ¿verdad?, que el principal valor agregado de los contadores en su labor como auditores externos, pues es precisamente esa credibilidad que le da a esos estados financieros a través de su opinión, ¿no?
esa razonabilidad donde tenemos que el auditor se pronuncia en el sentido de que el uso de estados financieros pues no tiene errores materiales en la información y por lo tanto pues su opinión, su dictamen pues va a trascender a diversos interesados del informe, ¿no? Que tanto pueden ser terceros internos o personas internas a la compañía como personas externas, ¿no? Y ahí sí hay un sinfín de terceros interesados que ahorita los vamos a comentar rápidamente, ¿no? Entonces, la verdad que es una responsabilidad grande la emisión de un dictamen, conlleva un trabajo profesional muy calificado y muy preciso. No podemos pensar en emitir un informe si no hacemos una auditoría debidamente planeada que nos lleve a resultados eficientes y eficaces, ¿no?, de su ejecución. También, pues obviamente, pues está la parte, como les comentaba ahorita, de todas las exigencias del Código Fiscal de la Federación y de la declaratoria bajo protesta de decir verdad que el propio Código nos solicita que asumamos, donde nos asumimos nosotros la responsabilidad del dictamen que estamos presentando. Es, un tema pues, que tenemos que tener siempre en cuenta los contadores que estamos dictaminando para efectos de no emitir estados financieros o un informe de forma deliberada, ¿no? Porque podemos estar ante la presencia del fraude, de estados financieros maquillados, de presiones por parte de los propios contratantes de nuestros servicios, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos declinar en ese sentido y tenemos que siempre estar apegados en temas de código de ética, en temas de control de calidad. Y bueno, pues eso hace que el informe de auditoría pues sea un tema de alta responsabilidad para el contador público, ¿no? Ahora bien, ya en cuanto al dictamen fiscal, la verdad que pues como una definición de lo que es un dictamen fiscal podemos decir que en la ley no existe, ¿no? Sin embargo, pues como dice ahí, pues el dictamen fiscal podemos decir que es el documento que emite el contador público derivado de haber realizado una auditoría de estados financieros, lo que comentábamos ahorita, del contribuyente conforme a las normas, pegado a normas internacionales, y que en este caso incluye, ¿verdad?, un informe sobre la revisión de la situación fiscal del propio contribuyente y también es donde se presenta una declaratoria, ahí está lo que comentábamos ahorita, manifestando bajo protesta de decir verdad que ese informe que emite está pegado a lo establecido en las disposiciones fiscales. Entonces, el alcance adicional que se le da, pues ahorita lo comentamos, ¿no? Pero básicamente, pues es un alcance en la revisión de los estados financieros a fin de emitir precisamente este informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. En un contexto muy general, lo que podemos decir que integra o está conformado el dictamen fiscal, primeramente, pues serían los estados financieros básicos auditados, las normas relativas a esos estados financieros y todos los anexos que son requeridos por la autoridad fiscal. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cuáles son todos esos anexos que la autoridad ha diseñado para efectos del dictamen fiscal. Y dentro de esa evolución que hablamos hace un momento del dictamen fiscal, pues tenemos que pues también ha cambiado, o sea, hoy por hoy pues estamos hablando de 20 y tantos anexos, algunos cuestionarios que nos piden por parte de la auditoría, cuestionarios que en el pasado pues no existían, en un tiempo llegamos a tener 19 anexos, o en un tiempo más atrás pues eran menos, eran 14, 15 anexos, y la autoridad en cierta medida ha venido solicitando más y más, cada vez más información en el dictamen fiscal. Pero bueno, ahorita lo vamos a comentar, ¿no? El uso del dictamen fiscal pues es de gran utilidad tanto para la autoridad fiscal como para los contribuyentes, pues sustenta, ¿no?, esa confianza o ese mayor alcance y enfoque que se le da a una revisión fiscal por parte del contador público inscrito. Pues obviamente que para poder dictaminar estados financieros, el contador público primeramente tuvo que haber hecho una inscripción o un registro ante el SAT para que precisamente tuviera esa autorización para poder dictaminar. También por parte del contador pues ha venido adicionándosele requisitos adicionales en los últimos años que pues hoy por hoy sabemos que para poder dictaminar
pues también tenemos que estar certificados como contadores públicos de la certificación general que otorga el IMSP, en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para poder hacer precisamente la auditoría de estados financieros con efecto fiscal. El dictamen pues abarca pues una serie de pruebas, verificaciones y una revisión a las declaraciones del propio contribuyente, ¿no? Todo esto en el marco de los requisitos que nos marca el Código Fiscal de la Federación y para llegar, lo que ya comentábamos ahorita, a estar en condiciones de poder emitir lo que se le conoce como el informe de la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Por un lado, tenemos lo que es el informe de auditoría, el dictamen de estados financieros, el documento, ¿no?, donde expresamos nuestra opinión. Tenemos una opinión, un dictamen adicional que es para efecto fiscal, donde se cita que también hemos auditado estados financieros, pero que también se está opinando, ¿verdad?, sobre otra información que se está presentando en ese dictamen, que son por requerimientos de la autoridad. Y finalmente tenemos este tercer documento, que es el informe sobre la revisión de la situación fiscal, que es un documento que está preestablecido, que contiene declaraciones que en el propio código se prevén, y es un pronunciamiento en muchos sentidos respecto de muchas obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes, y que bueno, sobre esas bases, pues es que la autoridad sustenta y le da valor a este dictamen, ¿no? El informe, pues, básicamente habla, por ejemplo, de revelaciones sobre análisis de partes relacionadas, sobre si no aplicamos criterios no vinculativos, precisa la revisión y los alcances que en este caso el auditor hizo sobre las fluctuaciones cambiarias, si nos cercioramos del pago y la determinación de la PTU, si en el ejercicio no se presentaron declaraciones complementarias que afectaran en años anteriores, etcétera. Es una serie de puntos que tenemos que revelar sobre precisamente en este informe, ¿no? Y que si no tenemos una auditoría sustentada, pues podemos caer en no tener las condiciones para poder emitir el informe, ¿no? Obviamente, pues lo que se trata es que, por eso les comentaba, precisamente haber hecho previamente una verdadera auditoría de los financieros. Bueno, los beneficios que trae consigo lo que es el dictamen fiscal, pues que han sido muy cuestionados ya en los últimos años, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad es que ahí están, son beneficios o ventajas que te da el dictamen fiscal, pues proporciona a las empresas pues una seguridad primeramente en los cumplimientos de sus obligaciones fiscales y dentro de los cuales se encuentra el correcto pago de sus impuestos. Obviamente, pues al estar avalado y realizado por un contador público, en este caso registrado, pues bueno, ya le da a las empresas la seguridad de que los impuestos y lo que se ha manifestado en el dictamen pues está presentado de manera correcta, ¿no? También, pues, de alguna manera, lo que son los contribuyentes, pues, se sienten un tanto protegidos, ¿verdad?, por parte ante las autoridades fiscales, porque hay un documento formal de carácter profesional que presenta, en este caso, el contador, y que da a los ojos de la autoridad, pues, un respaldo y un grado de confianza, ¿no?, sobre la situación fiscal de los contribuyentes. Entonces, queremos pensar, pues, que precisamente debido a ese plan fiscal, pues, la empresa tiene un cierto grado de protección sobre el ejercicio de facultades de vinculación directas por parte de la autoridad. Ahorita vamos a comentar un poquito más sobre el tema de la revisión del dictamen y de lo que es la revisión secuencial, ¿no? Bueno, pues voy a comentar esta última parte. Uno de los aspectos importantes de las ventajas de presentar el dictamen fiscal, pues es que por el hecho de haber presentado o haber optado por dictaminarse, pues tienes por cumplida la obligación del DICIT, ¿no?, que es la declaración informativa sobre la situación fiscal de los contribuyentes, que ya sabemos todos que ciertos contribuyentes, bajo ciertas circunstancias previstas en el Código Fiscal, pues tienen la obligación de presentar esta declaración. Que esta declaración ya no es una declaración que presenta el CPR o el contador público, sino que es una declaración que presenta directamente el contribuyente, como cualquier otra declaración que se presentara, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que para efectos de presentar esta declaración, pues se ha venido también apoyando por parte de los contadores públicos, ¿no? Aquí pues tenemos un poquito de lo que son los terceros interesados en el informe de auditoría.
ya lo comentábamos hace un momento, pues hay terceros o hay interesados internos en la información, como lo son los propios socios accionistas, los propietarios, los propios directores y administradores, que son los que preparan la información y que muchas veces pues, son con los que se tienen, digámoslo así, las confrontaciones para efectos de pues, estar avalando la información que ellos mismos generan, ¿no? Y que pues, se valide precisamente que ante los accionistas, pues la gestión que ellos realizan pues, ha sido satisfactoriamente, ¿no? Los proveedores también son otro de los interesados en la información en esa cadena de productiva de suministro, los acreedores, los bancos por el tema del financiamiento y en este caso, pues por último, pues no menos importante, pues son las autoridades gubernamentales que utilizan pues esta información del informe de auditoría pues en el ámbito de sus respectivas competencias, que pues por ahí tenemos precisamente lo que es el SAT, lo que es a través del dictamen fiscal. Incluso por ahí tenemos pues, el dictamen para efecto del Seguro Social, que también es un informe de un contador, en este caso inscrito. Y bueno, pues estos son los interesados, ¿no?, de la información. Tenemos que avalar que esa información esté presentada pues, correctamente. Ahora sí, ¿quiénes están obligados a dictaminar estados financieros? Pues hoy por hoy nadie, ¿no? Sino que todo es optativo. El dictamen ya lo comentábamos, a partir del 2014 se vuelve totalmente optativo. De hecho, la intención del gobierno era eliminar por completo el dictamen fiscal, que ya no existiera el dictamen fiscal. Sin embargo, pues obviamente lo que es el gremio de la Contaduría Pública, pues estuvo ahí, pues digamos, en reuniones con la autoridad, comentándole que efectivamente el dictamen fiscal debería continuar teniendo vigencia, que era un documento, un trabajo que le era muy beneficioso a la autoridad, que había un cumplimiento provocado y conllevaba el cumplimiento de las acciones fiscales, como lo comentábamos ahorita dentro de los beneficios. Pero sí, sin embargo, la autoridad, pues la intención totalmente era eliminar el dictamen fiscal. Finalmente, la autoridad accede y lo deja pues de manera optativa, que sigue siendo ante los ojos de otras materias o de la parte internacional, pues sigue siendo cuestionable que exista la obligación del dictamen fiscal. Sin embargo, pues sí, por un lado lo dejaron optativo bajo ciertos criterios, pero también sabemos que pues han generado otras muchísimas obligaciones hoy por hoy, pues hacen que la carga administrativa en cuanto al cumplimiento de las disposiciones fiscales, pues sigue siendo un costo administrativo alto para los contribuyentes. Independientemente de que el dictamen fiscal se hubiera eliminado, pues hay otro tema de obligaciones fiscales que hoy por hoy tienen las empresas y los contribuyentes que pues la verdad sí encarece mucho el tema del cumplimiento fiscal, ¿no? Pero bueno, entrando en el tema, hoy por hoy, pues quienes pueden optar por el dictamen fiscal, pues son las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, ¿no? En el tema de las físicas, únicamente sabemos pues son las que tienen una actividad empresarial. ¿Y bajo qué parámetros? Pues bueno, uno de los primeros parámetros es que en el ejercicio inmediato anterior al que se pretende auditar, pues este contribuyente, esta persona física o persona moral haya tenido ingresos superiores a los 109.990.000 pesos, ¿no? Por ahí dice 100 millones, es lo que prevé el código, sin embargo, pues ya la cifra actualizada, pues anda en los 109 millones y pico de pesos, ¿no? También el otro situación que puede provocar que yo pueda optar por el dictamen, pues es el valor de mi activo en el ejercicio, que anda en el orden de los 86.892.000 pesos. Este valor del activo, pues ya el SAT ha emitido reglas de carácter general, donde nos dan los procedimientos desde el punto de vista fiscal de cómo se tendrá que determinar ese valor del activo. O sea, es un procedimiento pues, que por ahí ya trae la miscelánea. Es algo muy parecido a lo que antes existía cuando existía el impuesto al activo. Pero bueno, al final, pues la cifra ahí está. Y el otro parámetro que puede darnos la posibilidad de optar por el dictamen fiscal, pues son el haber tenido por lo menos 300 trabajadores
que le hayan prestando durante el ejercicio de anterior al contribuyente, en un promedio general de 300 trabajadores en el año. Eso también nos da la posibilidad de optar por el dictamen. La verdad es que, ciertamente, y siendo sincero, la mayoría de las empresas que se dictaminan, pues, voltean a ver el tema de los ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es complicado, ¿no? De alguna manera, darle valor al activo, pues, o pretender determinarlo para poder optar, ¿no? O sea, la verdad, eso, pues, disminuye el ánimo, ¿no? De parte de los contribuyentes por hacer dictamen a sus estados financieros. Y pues muchos optan, pues si yo supero los ingresos, pues ya valoran el tema de optar o no por el dictamen, ¿no? Hasta antes del 2014, también los organismos o las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal también podían, perdón, hacer dictámenes de estados financieros. Hoy por hoy, pues ya ellos ya no se dictaminan en ninguna entidad paraestatal de la Administración Pública puede dictaminar estados financieros. Entonces aquí están los requisitos, ¿no? Si yo decidí y caí dentro de esos parámetros y opto por dictaminar mis estados financieros, pues tengo que presentar un aviso, ¿no? Y este aviso se presenta al momento de presentar la declaración anual del ejercicio. Ahí, como muchos ya hemos visto, dentro de la carátula de la declaración siempre nos hace una pregunta si el contribuyente opta por dictaminar sus estados financieros. Se le da una palomita ahí que sí, o se pone que sí, y ese es el aviso que hoy existe para efectos de presentar, de que estás optando, perdón, por presentar, o de que vas a hacer dictaminar tus estados financieros, ¿sí? Así de simple. El único detalle es que, como dice ahí en el segundo párrafo, esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración anual. Quiere decir esto que la declaración anual de las personas morales se presenta a más tardar, de acuerdo a la disposición, a más tardar el 31 de marzo, ¿no? Lo cual quiere decir que si yo quiero optar por dictaminar mis estados financieros, ya estoy en las condiciones que prevé el 32A y quiero optar, necesito forzosamente presentar mi declaración en tiempo esto es, a más tardar el 31 de marzo. Si yo presenté la declaración después del 31 de marzo y quiero, aunque le indique que sí opto por hacer dictaminar mi estado financiero, ese dictamen pues ya no va a surtir efectos porque la opción se presentó fuera del plazo establecido, ¿no? Y ahí lo dice, no se dará efecto legal alguno en el ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado, ¿no? Entonces, pues ahí está. Es importante que quienes opten por dictaminar sus estados financieros pues lo hagan dentro de estos plazos, ¿no? Muchas veces, pues por algún motivo o circunstancia no presentamos la declaración en tiempo, nos vamos a esperar porque a lo mejor no hemos cerrado, etcétera, etcétera, puede haber muchos factores. Sin embargo, si dentro de eso nuestra intención era optar por el dictamen, pues ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? Tendríamos que presentar una declaración normal y posteriormente una declaración complementaria para efectos de corregir la situación fiscal de la declaración, pero sí, la normal no serviría pues para darle efectos fiscales a la opción del dictamen. ¿Cuándo se presenta el dictamen? Pues el dictamen se presenta a más tardar el 15 de julio del 2018, ¿no? Ya estamos prácticamente a un mes y medio de la fecha fatal para presentar el dictamen. Eso lo prevé el código, ¿no? Sin embargo, también se prevé que, no obstante que el dictamen también se podrá presentar a más tardar el 31 de julio del 2018, es decir, te dan un plazo de 15 días más a la fecha preestablecida o la fecha primera, de que es el 15 de julio. ¿Cuándo se podrá hacer esto? No es para todos, o hay un requisito para poder optar por irse al 31 de julio, que es que a más tardar el 15 de julio, el contribuyente pues tenga cubiertas todas las declaraciones por pagar que se tenían al cierre del ejercicio o que se hayan determinado derivado de la revisión del dictamen o la revisión del contador público registrado. Es decir, yo no puedo marcar que yo haya pagado una contribución después del 15 de julio, en este caso del 2018, en ese anexo que se llama relación de contribuciones por pagar, que es donde se presentan
todos los pasivos por impuestos en el dictamen y poner una fecha que yo haya pagado posterior al 15 de julio, porque en ese momento automáticamente no hubiera podido optar por presentarlo el 15 de julio el dictamen y por lo tanto se presentaría fuera de plazo y por lo tanto, pues, al ser optativo, el dictamen no surtiría efectos fiscales. Hay una fecha por ahí adicional para empresas integradoras que consolidan estados financieros, que ellos les dan una fecha adicional del 15 de agosto, un mes más les dan, vaya, en términos generales ellos les dan un plazo mayor de un mes en relación a los demás contribuyentes, ¿no? Una de las características del dictamen fiscal es que los hechos que se escriben en el dictamen se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, ¿no? Y estos dictámenes se les dará efectos fiscales para todos los efectos, siempre que se presente por un contador público registrado, que esto tiene que ser mexicano, certificados y haber cumplido sus obligaciones fiscales. Obviamente el dictamen tiene que presentar en términos y condiciones del reglamento del Código Fiscal, se tiene que emitir el informe que hacíamos referencia, y uno de los temas más relevantes, vamos a decir que hoy por hoy es requisito para que el dictamen tenga efecto, es que el contador público que lo haya presentado, pues no esté como contribuyente incumplido ante el SAT, es decir, que tenga una opinión del 32D de manera positiva al momento de que se presente el dictamen fiscal. Si el contador no tiene la opinión positiva al presentar el dictamen, pues ese dictamen tendrá los problemas de que no surtiría efectos al no haber estado autorizado el contador para poder presentarlo, ¿no? Todas las opiniones e interpretaciones del dictamen no obligan a las autoridades fiscales, si bien, como decíamos aquí, se presumen ciertos todos los hechos asentados en los dictámenes, pues no es una fe pública, ¿no? Sino que es simplemente una presunción cierta a reserva de que las autoridades fiscales pueden hacer la revisión del dictamen. Y en ese sentido se prevé precisamente esa revisión secuencial del dictamen. Hay un orden, sabemos que las autoridades fiscales tienen sus facultades de comprobación, sin embargo el artículo 52A prevé que siempre se tiene que guardar el orden de la revisión secuencial. Esto quiere decir que antes de que derivado la revisión del dictamen, antes de que la autoridad pretenda ejercer sus facultades directamente con el contribuyente, primeramente tendrá pues que solicitarle al CPR pues toda la documentación, informes y papeles de trabajo que sirvieron de base para expresar precisamente su informe sobre la revisión del dictamen fiscal del contribuyente. ¿En qué consiste esta revisión secuencial? Básicamente, pues es llamar a misa al CPR ante la autoridad. Primeramente se requiere al contador público y pues ahí están todos los documentos o lo que comentábamos ahorita que le serán requeridos, ¿no? Lo más importante es que previo a la cita o a la comparecencia del CPR para que se le revise el dictamen, pues ya la autoridad tiene un análisis detallado del dictamen, ya tiene ciertos cuestionamientos o es un interrogatorio que se le hace al CPR sobre situaciones que la autoridad está observando y que le pedirá al CPR que éste solvente esos cuestionamientos, esas dudas, que exhiba sus papeles de trabajo, que manifieste los alcances que le dio la revisión, que manifieste qué conclusiones llegó para precisamente tener esas conclusiones y bueno, etcétera, ¿no? Esa sería la primera instancia. También la autoridad tiene facultades, ¿no? Para que también se le requiera al dictaminador otra información que no necesariamente pueda estar en sus papeles de trabajo, pero en esa segunda instancia también puede, a través de un término o de un oficio en término, durante la revisión del dictamen, que puede durar hasta 6 meses, pues que también se requiere ese tipo de información adicional, ¿no? Si es el caso de que se le requiera al contador público registrado o inscrito hoy en el tema de la revisión del dictamen, pues el dictaminador tendrá que presentarse o exhibir sus papeles de trabajo dentro de los 6 días hábiles contados a partir de la notificación del oficio. Cuando el domicilio de la autoridad que va a llevar a cabo la revisión es distinta al domicilio del contador público, pues bueno, se le darán 15 días hábiles para efectos de que él comparezca y exhiba precisamente todo esto de los papeles de trabajo. En este caso de la revisión de la revisión secuencial, la autoridad no estará
obligada a cumplir esta situación de primero citar al contador público cuando se presenten alguno de todas estas circunstancias que tenemos aquí ahorita viendo, como por ejemplo una de las más importantes que pudiéramos mencionar, pues es que en el dictamen se haya expresado una opinión negativa o una opinión con salvedades que tenga repercusiones o implicaciones fiscales. Y obviamente ni se diga que pues haya habido una objeción de opinión, ¿no? En estos casos, la autoridad, por el simple hecho de que el CPR emitió ese tipo de opinión, pues ya no tendrá obligación de respetar ese orden secuencial de la revisión. También cuando haya diferencias de impuestos por pagar que se hayan manifestado en el dictamen y estas no se hayan enterado en tiempo, conforme al artículo 32, que son los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Obviamente, pues el CPR que haya presentado el dictamen, pues no haya estado inscrito, autorizado, que haya estado suspendido. Y también por aquí tenemos también lo que veíamos ahorita. Bueno, aquí está. Hoy por hoy, pues el tema de la cancelación de los sellos de certificados digitales para poder expedir CFDI, pues se vuelve una herramienta de la autoridad para muchos efectos, ¿no? Siempre, hoy se prevé que, pues, ante ciertas circunstancias o incumplimientos, pues la autoridad inmediatamente se cancela los sellos. Si es el caso de que el contribuyente ha caído en este supuesto de que la autoridad pueda cancelar sus sellos por ese motivo, por otro motivo, ya también sería una causal para que la autoridad pues ya no tenga que respetar el orden secuencial de la revisión que comentábamos ahorita. Entonces es otro de los temas, otro de los puntos que la autoridad no observaría el orden precisamente de la revisión secuencial. ¿Cómo se presenta el dictamen fiscal? Bueno, pues en términos muy generales, la herramienta para dictamen fiscal es el sistema que se le conoce como CIPRED. Es un sistema conformado por hojas de Excel que se emite o que se publica o que se libera cada año. Ahí lo contiene, son una serie de hojas o plantillas generadas por la autoridad que bajo esos formatos, bajo esos instructivos, es como se va a tener que presentar los dictámenes. No se puede presentar de otra forma que no sea de esa manera, ¿no? Y pues obviamente pues tiene sus ventajas el hacer esa declaración, puesto que no da cierta facilidad, hace eficiente la generación del dictamen y pues la verdad es que no hay de otra, ¿no? Pues es que es parte de los requisitos para poder cumplir con el dictamen, ¿no? Para esos efectos, la autoridad, como les comentaba, cada año publica lo que se conoce como el anexo 16 de la resolución miscelánea fiscal. Este anexo, pues se publica, ¿verdad?, los instructivos de integración, presentación del dictamen, las características del llenado, la presentación y todos los formatos guías que se tienen que utilizar para presentar la presentación del dictamen. En términos generales, lo que trata este anexo es que te da todas las directrices en el tema de la presentación del dictamen, tal como cuál es el paquete informático, que en este caso es el CIPRED, características generales específicas, te da formatos, te da notas técnicas, te da catálogo de claves, o sea, es todo un documento, el anexo 16, que es utilizado y analizado por los contadores para efectos de cumplir en tiempo y forma con el llenado y la presentación, pues, precisamente del dictamen fiscal, ¿no? Hay que tener en cuenta que para efectos de la presentación del dictamen hay diferentes tipos de dictamen. Es decir, hay un formato preestablecido para un dictamen que sea de estados financieros en general, hay un dictamen o un formato establecido para personas morales que presenten el dictamen fiscal, que sean coordinados o que sean agapes, hay un formato diferente o un poquito diferente. Y cada tipo o giro de la actividad del contribuyente, en este caso por grupos del sector financiero o no financiero, pues también se establece un formato diferente, ¿no? Básicamente lo que integra lo que es la presentación de un dictamen fiscal lo podemos separar en 3 o en 6 grandes apartados. Se compone de la opinión del contador público que dictamina, se compone del informe que hemos mencionado mucho sobre, eso es lo más importante, el informe sobre la revisión de la declaración fiscal del contribuyente. Se compone de los cuestionarios de diagnóstico fiscal elaborado por el CPR, se compone de un cuestionario en materia de precio de transferencia que también es elaborado y llenado por el CPR,
de todos los anexos o que componen el CIPRED, que son formatos donde se presenta diversa información, y pues también de alguna información adicional que el dictaminador considere prudente revelar o presentar ante la autoridad a través del dictamen. Entonces estos serían los grandes apartados que componen lo que conocemos como un dictamen fiscal, ¿no? Ya en particular o más en específico y tomando como referencia lo que sería un dictamen para estados financieros en general, bueno, este sería, digamos, los puntos y los anexos que incluiría todo ese apartado del CIPRED. O sea, estos son todos los anexos del CIPRED de un dictamen de estados financieros en general. ¿Qué datos se presentan? Pues aquí los tenemos. Datos de identificación del contribuyente, del contador, del representante legal, un cuestionario de datos generales. Hay un apartado de información del dictamen que se refiere a toda la información financiera del contribuyente, ¿no? Que básicamente se presentan todos los 4 estados financieros básicos y sus notas, y aquí los tenemos: estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el capital contable, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. O sea, digamos que una primera parte de los anexos del CIPRED pues se basa en básicamente información financiera o contable, ¿no? Seguimos en el anexo 5, integración analítica de las ventas, determinación del costo de lo vendido para efectos tanto contables como del ISR. Se hacen análisis comparativos por su cuenta, tanto de gastos como del resultado integral de financiamiento. Se hace este importante anexo 9, que es la relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o su carácter de retenedor. Ahí es donde se desglosan todos los impuestos a los que estuvo obligado el contribuyente durante el ejercicio, se manifiestan cuáles fueron las bases pues, determinadas por el dictaminador, cuáles son los impuestos determinados, cuáles son los impuestos que el contribuyente enteró o declaró, y en su caso pues se revelan las diferencias, ¿no? Pero ahí está todos los impuestos y obligaciones en materia de impuestos federales que el dictaminador, incluyendo cuotas de seguridad social, haya tenido obligado a pagar durante ese ejercicio que se dictamina. El 9.1 pues es la declaratoria que comentábamos, donde él manifiesta bajo protesta de decir verdad que toda la relación de contribuciones que se pagaron aquí pues están, digamos, a cierto punto correctas, ¿no? O se harán las manifestaciones. Y pues hay otra serie de anexos, como vemos, operaciones financieras derivadas, se pide, si es el caso, si se tiene inversiones permanentes subsidiarias, asociadas o afiliadas en el extranjero. Se pide, por ejemplo, también el dato de los socios o accionistas que tuvieron acciones durante el ejercicio dictaminado, es decir, si hubo cambios, si hubo alta de socios, si hubo baja de socios, si hubo préstamos otorgados o obtenidos de su parte de los socios o accionistas. Obviamente se solicita lo que es la conciliación de los ingresos contables para llegar a los ISR y llegar a los actos de IVA, que esta es una conciliación muy importante que muchas veces en la empresa no se tiene. Obviamente, ¿qué decir de todo el tema de las operaciones con partes relacionadas, que ya vemos que ha tenido mayor relevancia en los últimos años? Sin duda, sean partes relacionadas extranjeras o sean nacionales, toda la información se solicita en el dictamen, tanto en una relación montos, tipos de operaciones y con qué contribuyentes partes relacionadas se realizaron estas operaciones. Viene un cuestionario completamente pues muy completo sobre todo el tema de las partes relacionadas, del estudio de precios, quién lo elaboró, si se cumplieron, si se coinciden con las declaraciones presentadas, una serie de cuestionamientos muy amplios en tema de operaciones con partes relacionadas. Y finalmente, pues por acá tenemos otros más anexos, que son datos informativos, que esto pues son muchos datos de la declaración anual, y un anexo que es para la desconsolidación, el tema de las inversiones en los activos fijos, préstamos al extranjero, cuentas y documentos por cobrar y por pagar en moneda extranjera. Ya vamos en el anexo 23, integración de pérdidas fiscales y sus anteriores. Y finalmente, pues para cerrar con broche de oro, el dictamen también se tiene que incluir estos dos cuestionarios, que es el dictamen de diagnóstico fiscal y el cuestionario de precios de transferencia, que estos son llenados de acuerdo a la revisión que realizó el contador público. Y se fijan, pues bueno, lo que decíamos hace en la evolución del dictamen, pues ahorita son 23 anexos, que es muchísima información que hay que llenar,
más adicionalmente estos cuestionarios que también se tienen que presentar y que se envían, que están integrados dentro del CIPRED 2017, ¿no? Vamos a decir que para efectos de agapes y coordinados, lo único que cambia de todos estos anexos que vimos ahorita, básicamente sería el anexo 19. Aquí el anexo 19 hablaba de la desconsolidación fiscal hasta el 2013. Si estamos ante la presencia de un dictamen, de un CIPRED, de un agape o de un coordinador, cambia ese anexo 19 para informar sobre los integrantes de la persona moral como coordinador, ¿no? Esto es un tema que les aplica a los transportistas, ¿no? Personas morales, ¿no? Entonces, básicamente, como pueden observar, pues es una infinidad de información que se presenta en los dictámenes y que hay que preparar previo a la presentación, ¿no? Finalmente, pues aquí quisiera compartir una facilidad que hay para coordinados y agapes que opten por dictaminar sus estados financieros, y es que estos, al tener un régimen de efectivamente erogado y efectivamente cobrado, pues a ellos se les da una facilidad en el entendido de que sus bases fiscales pues están en base en flujo de efectivo. Por lo tanto, pues ha sido costumbre a través de miscelánea darles una facilidad para eximirlos de llenar ciertos anexos, siempre que, en este caso, estos tres anexos que son el estado de resultados integral, el comparativo de gastos y el comparativo de las cuentas de refinanciamiento, pues sea llenado basado en cifras de efectivo, ¿no? Y si toman la opción de la regla, pues se les va a eximir de llenar pues todos los anexos estos que están aquí presentados, el 1, el 3, 4, 11 y el 15, ¿no? Ok, bueno, vamos a concluir, pues concluyendo sobre el tema. Ya estamos, creo, muy encima del tiempo. Vamos a dar lectura. Dice: conclusiones. Como se comentó a lo largo de la plática, el dictamen fiscal pues ha venido evolucionando hasta en la actualidad. Hoy las disposiciones y la propia autoridad pues lo mantienen, ¿no? Lo mantienen como una herramienta de apoyo a la fiscalización. Sigue siendo un apoyo a la fiscalización sin lugar a dudas. Bueno, con un poco pues de menos, creo yo, valor para parte de la autoridad fiscal. Pero ahí está, lo mantiene, la autoridad lo mantiene. No obstante, pues ahí en una conclusión comento pues que hoy en día es muy conocido por muchos que los nuevos modelos de fiscalización del SAT, a través de ¿qué? A través de mecanismos electrónicos tales como el CFDI, pues ha generado que el dictamen fiscal pues no sea la prioridad de las autoridades. Lo mantiene, pero no es la prioridad, digamos, como mecanismo de fiscalización. No obstante, pues está la parte de la credibilidad y el reconocimiento que se le ha venido dando al dictamen, que pues del mismo modo, a través del tiempo y con ese espíritu de credibilidad, pues ahí está, sigue siendo reconocido y sigue estando permanente, y pues hasta ahorita creemos que seguirá en años posteriores en la mecánica de ser optativo solamente, pero pues ahí estará, ¿no? Para quienes quieran ejercer esta opción. Y también lo importante que comentábamos del contador público como profesional de la contaduría, que tiene auditoría de estados financieros siendo su actividad natural y especializada, pues siga llevando esas auditorías de estados financieros pues apegado a toda la normatividad internacional que hoy tiene, como es aspectos de ética, control de calidad y la misma supervisión. Bueno, pues los cambios realizados a partir del 2014 han dejado el dictamen fiscal como opcional solamente, y además pues tiene que cumplir con los requisitos que ya comentábamos, ¿no? Lo que ha provocado pues la caída importante en el número de los dictámenes fiscales que se presentan, pues debido a que muchos contribuyentes lo veían meramente como una obligación fiscal. Es decir, pues sin embargo, para muchas otras empresas en México, con perspectivas de negocio diferentes y con una adhesión a ambientes de control, continuarán presentándolo, viéndolo en la auditoría de estados financieros, pues un apoyo como van en sus reportes. O sea, es decir, muchas empresas siguieron optando por dictaminar sus estados financieros, y si decidieron no presentarlo para efectos fiscales, pues también muchas empresas continuaron, en nuestro caso, en nuestra oficina, pues muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas,
ha seguido dictaminando sus estados financieros, al menos para efectos financieros y no fiscales. Otras siguieron con el tema fiscal, pero la verdad que lo importante para los contadores pues es migrar a esa nueva modelo de fiscalización de las autoridades, donde ya el dictamen ya no es lo más importante quizás, y el reto para nosotros como contadores pues es que vayamos más allá de hacer una auditoría, sino que demos un valor agregado. Yo creo que aquí vale la pena, para cerrar la plática, pues hacer una analogía, ¿no? Hemos comentado en otras pláticas, en otros foros, cómo es que la autoridad hoy por hoy, pues a través de todos sus mecanismos de utilización, pues ha provocado que contadores públicos que prestan asesorías fiscales, pues han tenido que hacer un cambio en su mentalidad, porque pues muchos pseudofiscalistas que hasta el año antepasado o pasado seguían sustentando sus mejores planeaciones fiscales en la emisión de comprobantes fiscales, en la venta de facturas, vamos a decirlo así, pues han visto que hoy por hoy pues tienen que migrar a otro tipo de servicios más profesionales, más de diagnóstico fiscal, más de planeación fiscal verdadera en las empresas. Así también los contadores públicos que dictaminamos, a raíz de la eliminación, o bueno, al menos obligatoria del dictamen fiscal, pues hemos tenido el reto de hacer cambios en nuestros estilos y modelos de trabajo que nos permitan precisamente adicionar al dictamen para efectos financieros, o ya sea que se le dé efecto fiscal, pues darle un valor agregado a nuestros clientes y a nuestras empresas para que estos puedan seguir viendo en el dictamen pues una opción viable que les dé valor y pues que podamos seguir adelante en esta alianza contaduría pública y pues empresas. Con esto cierro mi participación en la plática, pues vamos a dar por concluido hasta aquí. Igual no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues estamos abiertos a escucharlos. Buenos días, Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Buenos días, Fernando, buenos días a todos. Nos pareció, bueno, aquí te saludamos, aquí está conmigo el licenciado Salomé Martínez. Nos pareció muy interesante, Fernando, el tema. Creo que tocaste los puntos más importantes del dictamen. Creo que tienes vasta experiencia, ¿no? En este sentido. Nos queda muy claro la postura, lo del dictamen en sí, de manera general. Y sí, definitivamente, creo que ahí, cada caso en particular, ¿verdad? Cuando se nos pregunta que si este año vamos a optar por, o sea, optar la empresa por dictaminar, porque se tiene que plasmar en la declaración anual, pues ellos son donde se evalúan situaciones especiales, ¿verdad? Hoy en día, pues salvo que presentar el dictamen fiscal sea algo plenamente obligatorio para la empresa en relación a terceros, ¿no? Como bancos o proveedores que exigen el dictamen fiscal, pues no tiene ninguna vuelta de hoja presentarlo, ¿verdad? Pero si no fuese así, la verdad, como dices tú, hacer un dictamen casi con las mismas características de un dictamen financiero, un dictamen fiscal, una opinión, sin enviar el dictamen, pues también es válido, ¿no? Y es bien, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva mucha responsabilidad del CPR, que ahora es CPI, ¿verdad? Mucha obligación en el sentido de que mañana pasado las revisiones de papel de trabajo, pues ya ves cómo son, ¿no? Son muy intensas, muy excedidas de la autoridad, ¿no? Entonces prácticamente hacen una auditoría, la quieren deshogar aquí con el CPR, ¿no? Esa es la gran molestia, es la gran inquietud que tenemos, pero bueno, ese es mi punto de vista, nada más es un simple comentario. Muchas felicidades, Fernando, es un buen tema, la verdad, muy concreto, y estamos aquí, pues, agradecidos ahí con tu participación, amigo. Ándale, muchas gracias. Sí, la verdad que por ahí se ha comentado que muchos contribuyentes vieron muy bien, gracias a Dios dijeron ya no tenemos la obligación de dictamen, pero fíjate, curiosamente, muchos contadores dijeron qué bueno que ya no hay dictamen fiscal también, porque la verdad que es una gran responsabilidad el dictamen fiscal para el CPR o para el contador, y bueno, pues la verdad es que como les comentaba al final,
pues hay que migrar al dictamen financiero, ¿no? Y realmente hacer trabajos profesionales en esa área, ¿no? Sin dejar de lado que está la opción ahí del dictamen fiscal, ¿no? Y pues seguirlo haciendo para cuando realmente pues veamos un beneficio o alguna situación que abra esa ventaja de poder realmente presentar un dictamen fiscal por hoy. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, de nuestra parte. Felicidades, Fernando. Saludos. Bueno, no sé si los demás van a participar, ¿eh? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para dar ya por cerrado el cafecito, ¿no? Si no tienen otra pregunta, pues les agradecemos nuevamente su tiempo, su paciencia, su participación. Y bueno, pues ya habrá otros temas similares. Ahorita pues simplemente quisimos abordar en general esta parte, pero esperamos que le haya sido de su agrado y haya quedado claro pues todo este tema.